Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Closet Verde por Hotbox. Estamos muy emocionados por tener aquí a Isa 420, Malas Costumbres. Seguro ustedes la conocen como Malas Costumbres, pero la pueden encontrar también como Isa 420 y también como Fantastic Isa. Es la transición de Malas Costumbres. Exactamente. Ahí la pueden encontrar también en Instagram y pues el día de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de ella, de su persona. Obviamente amamos y adoramos su trabajo y lo vemos y lo admiramos por todas partes. Yo, la verdad, personalmente yo escuchaba una plática de Isa que a mí me encantó, donde ella, sí, claro, donde platicabas acerca de cómo fue esa transición que tú tuviste de por ejemplo, de tus consumos de alcohol a consumo de cannabis. Y a mí me encanta porque creo que hay muchísimo que aprender, porque creo que Isa es una persona muy introspectiva, entonces como que analiza y la manera en la que nos comparte es una manera muy detallada y muy enriquecedora. Entonces estoy muy feliz, Isa, de tenerte aquí. Yo Muchas soy gracias. fan de tu trabajo. Entonces, ay, gracias. Sí, entonces bienvenida, felicidades por todo lo que haces y bienvenida aquí a Closet Verde. Gracias, qué buena presentación, oye, me siento muy agradecida. Qué bueno que te sientas feliz de estar aquí, porque nosotros estamos muy felices de tenerte. Juan y para allá también está muy feliz. Todos aquí, Kevo, Rulo. Yo también sorprendida de conocer su estudio, todo muy bonito, qué creativos son. Oye, y entonces me decías que esto es Closet Verde, ¿no? Es como hablar de cómo salimos del closet. Exactamente, es esas experiencias en las que al principio, ya sabes, del estigma de los papás, dependiendo de la edad a la que hayas consumido, ¿no? Pues por ahí vamos a empezar. Claro. ¿Cuál fue la edad en la que tú empezaste tu consumo de cannabis? Yo digo que ya grande, a los 20, 21 años. La verdad es que no me acuerdo exactamente si fue a los 20 o 21, pero fue en la universidad. No fue como en secundaria. De hecho, en la prepa teníamos un compañero que le decían el marihuano. Era su apodo y pues bien creativos, ¿no? Pero yo tenía en ese entonces un estigma de ay, güey, es el marihuano. O sea, como tenía yo misma como que una imagen de una persona negativa. Sí, como de alguien muy perdido en las drogas. Wow, sí, te entiendo. Creo que todos así empezamos, al menos en esta generación. Las nuevas generaciones no les va a tocar eso, ¿no? Pero típico que llegas con una imagen de un drogadicto criminal y después en el camino te das cuenta que todos somos esos drogadictos criminales. Todos somos esos drogadictos. Sí. Tu tía con tu clonazepam. Exactamente, porque de hecho el ser humano está ligado al consumo de sustancias. Entonces, cuando te pones a ver el índice de adicción que tienen las sustancias que encontramos en la casa, te das cuenta que, entonces tú eres adicto a esto, o sea, tienes una dependencia a sustancias, ¿no? Como el azúcar, como muchos químicos que se dan en la alimentación, ¿no? Pero nos enseñan a tenerle miedo a algo que nos impuso quizá el gobierno. De hecho, no se cuestionan. Yo cuando he hablado con mi familia, o sea, la verdad es que antes simplemente no cuestionaban el por qué prohibían las cosas, ¿no? Entonces, por ende decían, drogas igual a malas, ¿no? Y las drogas pueden ser también tu medicina, ¿no? Pero... Y en muchos casos, y digo, ¿de dónde vienen? O sea, pensarle poquito, ¿de dónde vienen o sea, ustedes ya lo ven en un paquetito de la farmacia con un blister y pastillas, pero ¿de dónde viene toda la investigación y las moléculas para generar nuevos medicamentos? Ahora hay tanta investigación también con las moléculas de cannabis. ¿De dónde vienen? Pues también de la naturaleza, o sea, es que una cosa está ligada con la otra y siempre queremos como que separar como esto es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro. Esto sí porque ya me lo venden en la farmacia y esto no porque me dicen que es malo, ¿no? O que es ilegal. Pero se entiende, ¿no? Va de la mano con la historia de la humanidad, de dónde viene la prohibición, de las grandes farmacéuticas, cómo empezaron a tener tanto dinero y tanto poder. Pues es la historia de la humanidad en sí, ¿no? Entonces yo por mucho tiempo creo que abordaba el tema de la cannabis desde un lugar un poco resentido, de por qué me juzgan y todo, y ahora estoy en el papel de empatizar, ¿no? Realmente nuestros padres
vivieron una época donde no tenían tanto acceso a la información. Nosotros tenemos mucho acceso, ¿no? De hecho, hay sobreinformación. Entonces, utilizamos esto a nuestro favor, pero ellos no tenían los recursos que ahorita tenemos. Y a mí me ha tocado, que precisamente de eso se trata tu programa, que al hablar desde otro lugar con mis papás o con mi familia, ellos te das cuenta que no es que simplemente te la quieran prohibir porque son malas personas, sino que realmente te quieren y quisieran lo mejor para ti. Exacto. Y muchas de las veces simplemente es como poner de ambas partes. También, ¿no? Sí. Y no es como que sean malos o algo, sino que hay un desconocimiento que ha estado como, ¿cómo se dice? Como sustentado a base de mentiras, pero además que lo han venido reafirmando a través de comunicación, de periódicos, de televisión. Y a base del miedo, de juicio, ¿no? De miedo, sí. Porque es muy fácil manipular con las emociones, entonces si tienes miedo de algo, o sea, si te pintan algo para que te dé miedo, entonces ya es muy fácil manipular. Ser querido ahí, dices, sí. No, ¿qué está pasando? Sí, exactamente, pero pues precisamente el hablar con mi familia también me ha hecho entenderles y darme cuenta que precisamente yo salí del closet verde con mi familia porque en realidad el consumo ante las demás personas no lo escondía. Mis amigos en la universidad sabían que yo desde que la probé me gustó, supe que era lo mío y no veía por qué esconderlo, precisamente porque yo venía de un background de mucho alcoholismo. O sea, yo tuve acceso al alcohol desde muy pequeña y el entorno en el que yo vivía, pues yo siempre fui a escuela pública, entonces era muy alcohólico, ¿no? Y cuando empiezo a conocer la cannabis me doy cuenta que tenía una compulsión por tomar y fue la primera vez que bajo los efectos de la marihuana dije, ¿por qué tomo así de más, como sin preguntarme, ¿no? Solamente como para estar en la fiesta y fue lo que me empezó a bajar, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, no, sí, me gusta esta sustancia, porque decían que era tan mala. Digo, como que te hace pensar, ¿no? Como que ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a echar una botellita de alcohol si estoy Pues en mi caso, porque a todos les pega diferente, ¿no? Pero en mi caso me empezó a ser un poco más consciente de mis acciones, más reflexiva sobre mis acciones y yo ya de por sí sospechaba que no era tan mala como me la decían, porque casualidad, ¿no? Que tus papás, bueno, mi familia me decía que las drogas destruían, pero mis ídolos hablaban de las drogas, ¿no? Pero no solamente como que los rockeros, sino también buenos escritores. Los libros que yo leía estaban inspirados en sustancias psicodélicas, ¿no? Entonces, obviamente me llamaba la atención, porque decía, está mintiendo y no creo que sea el escritor. Entonces, a ver, algo aquí no me cuadra el audio con el sonido. ¿Qué está pasando? Sí, entonces me di a la tarea de experimentar, conozco la marihuana, me doy cuenta que me hace dentro pensar. La otra cosa que a mí me pasó cuando la empecé a consumir es que me relajaba mucho. Ay, entonces sí. yo siempre, digo, ahorita ya no, pero era una persona muy estresada. Pero ese estrés, lo que he aprendido en terapia, porque es muy importante tomar terapia, es que viene desde pequeñita. O sea, lo vengo, pues inconscientemente lo adopté desde que estaba a los 3 años aproximadamente por mi situación familiar. Y entonces con la cannabis me daba cuenta que de repente yo estaba sobrepensando muchas cosas y era como, me ayudaba a pararlo un poco y a sentirme no tan presionada respecto a mis pensamientos. Que eso también es un efecto distinto con las personas, ¿no? Porque también te puede dar que una flor que tiene mucho THC hace que sobrepienses. Pero eso lo sabemos ahorita. Antes era de experimentar, ahorita y viendo a ver qué onda, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora también tenemos esa opción de decidir cuál, bueno, no en todo el país, pero en partes del país, de decidir cuál cepa, ¿no? Y cuál concentración y cuál... Ahí vamos. Porque sí hay más oportunidad ahora que antes era una y ya. Claro, pero eso sí es bien importante. Resiento mucho haberme ido a la Ciudad de México, por ejemplo, precisamente por el acceso a la flor. Aquí en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey tienen acceso a buenas flores, pero te vas alejando un poquito de las ciudades céntricas y es súper complicado conseguir buenas flores y no deberían, ¿no? Cuando ya te das cuenta que es algo que te está ayudando,
qué mala onda, y sobre todo que la ley te dice que estás en tu derecho de consumirla, y pero no existe un reglamento medicinal. exactamente, pero no hacen las leyes, no tenemos acceso a cosas que nos beneficien, ¿no? Por eso es importante empezar a hablar de esto. Hay personas que están en contra de la legalización porque piensan que solamente queremos drogarnos y no es solamente cerrarnos a que las sustancias te van a hacer daño, sino que también pueden beneficiar tu vida. Yo he encontrado en internet personas que dicen, yo sí apoyo la legalización, pero de manera medicinal. Y es un discurso muy básico, sí. Y no lo digo en mala onda, sino medicinal en qué aspecto, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que abarca la medicina? Si solamente te cierras a los pacientes con cáncer, ¿qué haces con todas las personas que tienen ansiedad, con estrés, con trastornos de déficit de atención, de depresión y ansiedad, que son los que más están acabando ahorita con el mundo, que de hecho... Y después de la pandemia, o sea, ha habido aumentísimo de problemas de ansiedad, de depresión. ¿Cómo está tu ansiedad? Si está muy elevada, seguramente te está desencadenando otras enfermedades, y entonces, por supuesto que ¿a eso le llamas medicina o no? Y ahí es donde yo no entiendo a la gente de, bueno, es que el consumo recreativo también podría estarte ayudando a beneficiar tu salud. O las personas, por ejemplo, que tienen algún tema de trauma. Ajá. O sea, eso no es como que tengan algo físico, pero les ayuda a poder seguir adelante o que estuvieron en alguna situación que pues las dejó mal, de alguna manera esa cannabis te ayuda. Yo lo digo porque a mí me ayuda en ese aspecto, además de en la epilepsia, y me ayuda, como tú dices, me identifiqué mucho con lo que comentas de parar un poquito la cabeza, ¿no? De que es demasiado. Sí. Como que le bajas tantito y es como, ay, tantito, nada más tantito. Déjame trabajo a 3 canales y no a 17, por favor. Exactamente, yo traía mucha ansiedad desde pequeña y lo primero que me di cuenta con el consumo fue cómo le bajaba un poquito a eso, cómo me relajaba, porque me acuerdo que de las primeras veces que consumía, al otro despertaba renacida, ¿no? Digo, ahorita que ya son tantos años de consumo, ya no es el mismo efecto, pero fue de las primeras veces que sentí lo que era el descansar. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, esto me gusta, pero ¿cómo se lo digo a mi familia? No tenía las armas porque yo sabía, mi familia es muy católica, entonces yo sabía que no lo iban a aceptar, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, ¿qué serán? Bueno, no sé cuántos años, pero por muchos años no quise que mi familia se enterara. Mis primos lo sabían, pero no, ya... nadie decía nada, ¿no? Ajá. Secreto a voz. Exacto. Y yo no buscaba, en ese momento, pues tampoco yo sabía tantas cosas, solo sabía que me hacía bien y ya, ¿no? Pero no, después yo empecé a tener como prejuicios hacia mí, precisamente por los maestros. De repente había maestros que tenían un discurso de no es que estemos en contra de las drogas, pero estamos en contra del narcotráfico. Y como yo... Y te hacías sentir esa culpa, ¿no? De no... Por supuesto, porque yo vivía en Veracruz y estuvimos en una etapa en donde hubieron muchas balaceras y fue cuando yo dije, yo ya no quiero seguir apoyando esto, y de repente me sentí mal conmigo de cómo es que por estarme sintiendo bien, yo estoy apoyando algo que representa tanta sangre, ¿no? Entonces como que yo misma caí en... Es que es como prejuicio de juzgar el consumo y decir está mal por el narcotráfico, y ahorita actualmente a lo que me dedico es decir, es que no, eso es una barrera, es como un mito de los que más se utilizan para desacreditar el consumo, ¿no? Cuando realmente no tendría por qué, de entrada no tendría por qué tu medicina estar siendo distribuida por el narcotráfico, sobre todo cuando ya... Debería distribuirla la farmacéutica, por ejemplo. Pues, o el Estado, si es así como lo quieren regular, ¿no? Pues depende a lo que vaya la regulación, pero de entrada ahí es cuando te das cuenta cómo utilizan estos mitos para a veces manipular. Y bueno, la desinformación de la gente es la que empieza a decir, sí, claro, tú dices, el narcotráfico es malo, por supuesto que algo que apoya al narcotráfico está mal, pero realmente tu consumo pues no tiene por qué venir de lados oscuros. Por eso el autocultivo es tan importante, por eso en Hotbox nosotros nos encanta hacer cápsulas de cultivo para que la gente aprenda a cultivar y no tenga que
a llegar a tener esos accesos, ¿no? Yo dejé de consumir por ese prejuicio hacia mí misma, y entonces por mucho tiempo dije, no, hasta aquí. No, además, ¿qué tal si...? O sea, yo sé que no me iba a volver adicta, pero en ese entonces no tenía yo la información, ¿no? Apenas... No era seguro, dudabas. Aparte había muy poca información en internet. O sea, te hablo de hace como 13 años. Okay. O sea, no ayer. O sea, hace mucho tiempo, hace 13, 15 años, no había manera de acceder a tanta información, a estudios. Entonces, yo no tenía la manera de comprobar que no me iba a dañar. Y ya con este prejuicio del narcotráfico lo dejo de consumir. Pero después un compañero tenía una mamá que tenía un esposo que tenía cáncer, y entonces ellos cultivaban. Y así es como yo digo, bueno, si ya se cultivó, entonces sí. Es diferente. Es como me empiezo a dar cuenta de que es que realmente, o sea, no tendría por qué alejarme de esto que me ayuda tanto si se hace en las condiciones correctas, ¿no? Que es el autocultivo, precisamente. Y tú también me decías salud, ¿no? También es tu derecho, ¿no? Y si estaba ayudándote a tu salud, pues estás en tu derecho también, ¿no? Sí, o sea... Pero como dices, la información no estaba ahí, era hace mucho... O sea, yo no recuerdo haber conocido ni visto a nadie que recuerde yo hablando de todos estos temas hace 15, 10 años, ni siquiera. Sí, claro, es que antes eran otras condiciones. Y cuando yo probé esta flor fue cuando me di cuenta de las diferencias que había entre una flor que conseguías en la calle a una bien cultivada, ¿no? Sobre todo porque esta era para una medicina, y sí me di cuenta que todo cambiaba, el olor, cómo se veía, y ahí fue cuando yo me empiezo a cuestionar de, espérate, es que tal vez las flores que antes yo tenía, no, como de, ahora entiendo qué es, ¿no? Antes era a lo que accedías, ¿no? No tenías acceso a otras flores, entonces no sabías cómo era. Cuando yo empiezo a ver estas flores fue cuando me empiezo a cautivar y empiezo a notar otros efectos, y así es como me vuelvo a enamorar de la cannabis, y ahí ya no quise ocultar mi consumo, sino que en una de esas me hacen unos análisis de sangre, de salud, me puse mal, me enfermé, me lleva mi mamá a hacerme los análisis y pues ahí salió. ¿Y le dijeron o tú le dijiste o cómo fue eso? Es que eso es antiético. El doctor, bueno, tomé la cita con mi mamá y el doctor me empieza a entrevistar enfrente de mi mamá, y no, bueno, yo ya era mayor de edad, yo estaba súper incómoda con las preguntas que me hacían, y pues contesté con la verdad porque estaba enferma. Entonces yo quería saber qué me estaba pasando, pero a la vez fue como de ching, y tengo que decirlo enfrente de mi mamá, ¿no? Entonces ya cuando... Él no debió haber hecho eso. Porque... Sí, ya cuando pregunté, ¿y usted fuma? Y yo, ¿cigarros? No. ¿Qué fuma? Y yo, marihuana, ¿no? Pero de todos modos ya me habían hecho análisis, ¿no? ¿Y qué otras drogas? Me preguntaron de cosas de mi sexualidad y mi consumo de sustancias, y ambos eran temas que a mi mamá no le vinieron nada bien en ese momento. Si en ese momento yo estaba preocupada por mi salud, salió así chillando. Ajá, pensando ¿en qué momento perdí a mi hija? Yo pensé que era buena y resulta que sí, me acuerdo, así fue como salí, o sea, por un doctor y por unos análisis médicos. No me quedó de otra, o sea, pues no podía mentirle, ¿sabes? Pues se nos adelantó a la pregunta de cómo saliste del closet, pero está cañón, esa historia está muy intensa, oye, pues sí, ya enfrente de que... A mí me preguntan mucho, porque ahorita mi mamá sabe que consumo, mi familia, o sea, no solamente sabe que consumo, sino que lo apoyan y están súper metidísimos, pero... Mi mamá, o sea, no empezó así, o sea, primero se impactó, sí lloró, sí me dejó de hablar, todo eso sí, y yo no tenía, o sea, yo en ese momento dije, pero pues es que sí lo consumo y no creo que esté mal, ¿qué puedo hacer para que ella esté bien, no? O sea, simplemente es como de cuando se le pasa el enojo, pero dentro de mí sí dije, a ver, güey, pero ¿qué tan bien está o qué tan mal está, no? Porque justamente cuando yo me enfermo... de esto, tenía la garganta cerrada, me estaba dando una infección y yo no entendía qué me estaba pasando, realmente no sabíamos qué me pasaba. En ese momento estaban diciendo que tal vez podría ser una enfermedad de transmisión sexual y yo no, o sea, ya haciéndome... ya asumiendo el doctor.
el doctor sí me preguntó así cuando, el típico de cuántas parejas sexuales has tenido, y ya yo digo el número, y me echó una miradita de, güey, ni siquiera, no son tantos, pero me echó una miradita, pero el médico arriba tenía un crucifijo, entonces era un médico católico, y bueno, estaban como que sospechando que si era una enfermedad de transmisión sexual, yo sabía que no lo era, pero dentro de las cosas que me puse a repasar fue como, bueno, estoy en un fiestón, ¿no? Donde había mucha gente, estuve fumando de un bong, compartiendo con un montón de personas y pasando el porro y todo eso, y todo lo que yo tenía era bucal. Entonces yo en ese momento no tenía pareja, o sea, yo no entendía cómo me estaba sucediendo esto y muy probablemente fue de la fiesta de estarme pasando todo. Entonces yo cuando entro en este trip de, a ver, ¿pero qué estoy haciendo mal? En eso digo, güey, a lo mejor me pude haber contagiado, digo, no lo sé, pero pues no besé a nadie, o bueno, o no me acuerdo. Me imagino. ¿Cómo te sentiste? Tu mamá y te sacan las parejas sexuales, tus consumos, y todavía te dicen que tienes una enfermedad de transmisión sexual. Todo en un solo día. Pero ¿de dónde? Eso, ¿de dónde? Y mi mamá como que decía, es que aunque ella me diga que no, como ya había escuchado que yo era consumidora de marihuana y ya también ya te estaba viendo con otros ojos, ¿no? Sí, no, ya había cambiado su perspectiva de mí. Pero bueno, pues me tocó aguantarme y empezar a investigar. Así fue como empecé a investigar más sobre cannabis, sobre reducción de riesgos, empiezo a investigar las plantas, porque hasta ese entonces yo solamente había probado nuevas flores que ya no venían del crimen organizado, que ya no venían de las calles, y las estaba conociendo y decía, es que son muy diferentes, es que saben distintas, es que me gustaron más, ¿no? Entonces me entra la curiosidad y empiezo a investigar, y lo demás fue pues historia. Conforme empiezo a investigar, veo cómo puedo consumir de manera más informada. Antes solamente lo hacía porque me hacía sentir bien, pero no tenía yo una intención clara. Con el paso de los años y aprendiendo sobre las flores, pues ya empiezo a intencionar más mi consumo, empiezo a aprender muchas cosas, y en este lapso de tiempo mi mamá se da cuenta que yo estoy haciendo la misma, que no había problema. Que no era algo que ya cambió mi hija y mañana va a venir vestida de otro color. Y en vez de que yo me haya sentido mal por lo que había hecho, pues me le empiezo a agarrar más amor a la marihuana y ya me meto de lleno. Cuando empiezo a adentrarme a investigar más sobre la cannabis es cuando empieza mi amor por ella, y yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, que empiezas como un romanticismo hacia, ay, qué bonita es la planta y te ayuda a la salud. Y quieres hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que sea tu área, ¿no? Hay personas que hacen música, hay personas que nos dedicamos más a la onda creativa, pero siempre quieres hacer algo por la onda canábica. Es como el primer paso, ¿no? La primera etapa, el enamoramiento, cuando empiezas a aprender. Y yo empecé a hacer proyectos canábicos, y entonces mi mamá es como de, ¿cómo? Ahora ya no solamente consume, sino que ya quieres trabajar ahí. Ajá, pero mi mamá lo aceptó muy bien porque yo ya tenía en ese entonces información. Le empiezo a contar sobre estudios que iban empezando, le empiezo a hablar sobre clínicas canábicas, y ya mi mamá se empieza a abrir. Mi mamá es médico, entonces, médica. Entonces, pues le interesó, ¿no? Como dice, sí es cierto, sé que tiene su parte medicinal, y poco a poco mi familia también pues empezó a darse cuenta. Pues creo que eso es como parte esencial, que ellos vieron que tú no tenías ningún comportamiento como lo que se cree, ¿no? Como ese estigma, que te veían bien, que te veían feliz, que seguías siendo funcional, que estabas haciendo lo que te gustaba. Entonces es como, ¿cómo puedes contra eso? O sea, esta es la realidad y este es el prejuicio. ¿Tú cuál estás viendo, no? Y en ti lo vieron lo bueno. Al principio no lo hablé con mi familia, o sea, mi mamá como que no tenía ningún problema, pero era así como de que no se vaya a enterar la familia. Pero, ¿qué será? Mi primer proyecto canábico fue en 2016, tal vez, 2017. En ese entonces yo todavía no daba la cara en las redes sociales, o sea, simplemente fue un proyecto que mantuve un poco de manera anónima. Solamente en los pocos eventos que había en ese entonces ya como que nos conocíamos, la comunidad pequeña que era en esos años, pero no es como que yo saliera hablando en redes. Pero ya cuando cambio de proyecto y empiezo con lo mío, pues yo ya salía a la cámara y de repente le llegaban que videos a mis tíos o lo veían y es como de, ¿cómo? ¿Por qué sale hablando de su consumo? Y simplemente les tocó aprender viéndome, porque yo nunca les di una explicación, simplemente vieron los videos,
vieron las viñetas que hice y precisamente iban muy enfocados. Yo empiezo a ilustrar para informar, precisamente para tener como una manera de decir, hey, esto, lo que hago no es malo, ¿no? Y al principio no se me daba mucho el hablar a la cámara, le temía mucho, pero empecé a dibujar y a comunicarme a través de los dibujos. Entonces empieza a jalar mucho lo de las viñetas y así es como empieza Malas Costumbres, el blog. Y mi familia se tuvo que enterar de mi consumo a base de este proyecto, o sea, como que a la par, tampoco es que lo haya hablado con ellos. Pues definitivamente qué bonito, o sea, porque los que conocen tu proyecto, conocemos tu proyecto, sabemos que es una manera de comunicar bien bonita, bien tierna, o sea, te hace sentir diferente a lo típico que hay como de cannabis, ¿no? Y rompes con esa primera línea, ¿no? Pues entonces no había mucha información, entonces por eso lo hago. Ahorita ya tenemos mucho contenido y eso está padre. En ese entonces no, y por eso me gustó hacerlo, porque yo quería poner ese tema de conversación en la mesa, pero no me animaba a hacerlo así con mi cara y yo hablando, y eso no era como que mi mundo en ese momento. Claro. Y trato de hacer estas viñetas precisamente para que las familias dejen de juzgar a personas como yo, o sea, fue como una manera de defenderme, de compartir lo poco que sabía, pero sí siento que en esa etapa del blog, justo estaba yo como defendiendo de, miren, yo consumo porque es bueno por muchas cosas, ¿no? Y ahorita estoy en la etapa de concentrar toda esa información y decir, bueno, también tiene sus partes no tan chidas y es bueno también hablar de ello, ¿no? Ajá, exacto. De repente es como dices tú, de esas etapas del enamoramiento, y en esa etapa del enamoramiento como que de repente no queremos ni siquiera hablar o que nos hablen acerca de pues de los riesgos o de las problemáticas. No queremos admitirlo, no queremos, nos pasa con todo. Ajá, es como que no, nos pasa con todo, porque hasta lo que comemos, ¿no? Así de que no me digan que está mal, porque pues no queremos, o sea, es complicado, tampoco está chido juzgar por lo que se consume, pero hay que ser consciente, ¿no? Hasta dónde te dañas tú mismo. Exacto, es que es responsabilidad. Pues bueno, entonces así es como mi familia se entera realmente, no es como que yo haya ido y haya hablado con ellos y... Consumo cannabis. No, con mi mamá pues fue obligada, o sea, fue por el doctor, gracias al doctor, pero pues eso estuvo chido, porque eso dio pie a que yo me empezara a informar, a que me clavara en todo este rollo. Y ya, o sea, así es como se dio todo mi trayecto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que conozco casos de personas que también son consumidoras y no les ha ido tan bien. Y entonces, lo que me toca ver es, no sé, a una tía diciendo, oye, pero Pepito terminó muy mal, la marihuana fue la que la enganchó y es real, ¿no? No es real que la marihuana haya sido como el gancho, pero es real que a muchas personas no controlan su consumo y pueden seguir con otras sustancias. Pero ahí es más un tema de... Con la persona, ¿no? Y la educación que tenga, ¿no? Pues también en qué etapa de nuestra vida estamos y la pues situación mental, lo mismo, emocional. Nuestra salud mental, no tener noción de nuestra salud mental, porque generalmente el consumo de sustancias está ligado a temas de salud mental y de emociones. Sí. Entonces, de cualquier sustancia, o sea, de comida, de exceso de, por ejemplo, la cafeína. A mí es lo que me está costando mucho más trabajo dejar, la cafeína. O sea, todo lo demás, mira, hasta las redes sociales las dejo sin problemas, pero la cafeína me está costando mucho trabajo y cada vez sí noto más sus efectos. Entonces, pues los consumos se pueden escapar de las manos muy fácilmente si tú no entiendes desde dónde estás consumiendo o por qué estás consumiendo compulsivamente algo. Te digo, a mí me pasó con el alcohol y con el alcohol también ha sido difícil, no tanto como la cafeína, pero también ha sido difícil porque yo empecé a consumir alcohol desde, yo creo que los 12 años, 13 años, algo así, entonces... Wow, bien chiquita. Yo ya para la universidad, yo ya había tenido como peleas con mi mamá de que, pues yo creo que por eso a mi mamá le espantaba que el consumo de cannabis. Porque decía, a ella ya le gusta emborracharse, salirse de fiesta y ahora la marihuana ya la perdí. Ya, sí, no, es que a los 13 el haber iniciado el consumo de alcohol para ella también debe haber sido como, ¿por qué? ¿O era parte de la familia? O sea, eran las fiestas familiares. No fue en fiesta familiar,
Mis tíos sí toman, pero nunca he tenido como un caso de alcoholismo. Bueno, mi papá era alcohólico, pero yo no viví con mi papá, entonces no me tocó vivirlo. Sino fue en una fiesta de la secundaria. No quiero encontrar culpables, fui a una fiesta de la secundaria y en esa fiesta había alcohol y a mis amigas de la secundaria de ese entonces y a mí nos encantó y de ahí, o sea, no paramos, empezamos a tomar y a tomar y es increíble lo fácil que una niña, o sea, yo ahorita ya digo, no manches, ¿no? Que pero una niña se puede enganchar. Yo tuve acceso al alcohol fácilmente, a ponerme borracha a los 13 años, 14 años sin ningún problema, ¿no? Y cómo nos espantamos de la marihuana cuando bajo el consumo de alcohol es donde se presentan los mayores casos de abuso sexual a niñas. Accidentes y, o sea, de todo tipo de cosas, digo, pero sabemos que es la delgada línea entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Pero definitivamente yo creo que está muy padre la manera en la que tu familia fue descubriéndolo, porque lo descubrían a través de información bien redactada, bien, ahora sí que con tu estilo y tu esencia. Entonces creo que fue una forma linda. Pues no les quedó de otra, ¿no? Pero sí, claro. Pues lo ven muy bien, yo creo que ahorita lo ven muy bien. De repente como que les brinca ya cuando ya no solo es marihuana, ¿cómo que LSD? Y se espantan. Pero por lo mismo, ¿no? De que tienen muy satanizadas las sustancias y yo lo que digo es como, confía en mí, ya confiaste con la marihuana. Ya confiaste una vez. O sea, yo sé que todavía hay familiares a los que les brinca como de, no, LSD, ya eso sí ya no, porque eso ya no es una planta. Es lo mismo, es la desinformación. Entonces yo me siento muy atraída por decirles, miren, pues sí, consumo LSD y me hizo mucho bien, no estoy mejor que nunca. O los hongos, ¿no? O sea, la psilocibina, los psicodélicos en general. Pero, pues, esa es una conversación que todavía mi familia como que sí... Es poco a poco, es ir poniéndoles paciencia también, ¿no? Porque... Que están seguros de que no es nada malo si me ven bien a mí, ¿no? Sí, claro, pero igual aún así el miedo debe estar ahí de que, pues, no sabes, no estás informado. Por ejemplo, yo no sabía nada acerca del L y de... que te puedes dar un montón de dosis y es obviamente legit, dosis y no pasa nada, ¿no? Pues depende. Ajá, o sea, yo desconozco un montón de eso. A mí con medio ya está. Es que hay personas más sensibles que otras y también ahí tenemos el problema de los riesgos de si tú tienes tendencia a problemas mentales como esquizofrenia, sí es peligroso, sí puede ser peligroso el consumo de sustancias y sobre todo, bueno, yo lo veo mucho, hablábamos de romantizar, ¿no? De la primera etapa de romantizar, a mí me pasa mucho, a mí me pasa en general, pero así con todas las personas, a todas las personas las amo, por eso me mantengo alejada de las personas porque soy muy estar en esa etapa de romantizar. Pues es que yo abro así como que el corazón y todo, pero pues tú sabes, no todas las personas son buenas, hay de todo, o sea, no hablar de bueno o malo, sino ni bueno, bien, ajá, sí, como que cada quien trae su historia y su proceso, ¿no? Exactamente, entonces el consumo de sustancias me ha tocado que yo digo, es algo que te va a beneficiar, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la manera en que yo lo hago y la intención con lo que yo lo hago. No todas las personas las consumen con las mismas intenciones y no todas las personas tienen el historial, ¿no? De salud, hay personas que sí, hay casos de esquizofrenia en su familia, o simplemente puedes tener algún trastorno por ahí mental o emocional que no has podido tratar y a veces el consumo de sustancias sí te puede beneficiar cuando lo haces asesorado profesionalmente, pero y responsablemente también. Sí, pero es que sí requiere de una asesoría porque, mira, para mí es complicado, es un tema complicado porque me encantan los psicodélicos, pero es un tema delicado, se está metiendo con tu cerebro. Entonces, si tu cerebrito no está bien o no está del todo bien, entonces es alterarlo. Para bien y para mal es alterarlo. Pero entonces, ¿tú cómo sabes que tu cerebro está bien cuando no te has cuestionado tu salud mental? O sea, claro. Yo empecé a tomar terapia hace poco más de 2 años, pero antes de eso para mí tomar terapia era un tabú. Entonces, yo decía que yo no estaba mal y ahorita me doy cuenta de todos los problemas que traía de estrés, exacto, ¿no? Y ahorita digo, wow, o sea, realmente desconocemos nuestro estado de salud mental y entonces a veces pasa que si empezamos a consumir sustancias psicodélicas,
como tienen estos beneficios, son muy similares también a la serotonina, entonces tienes como que este feeling de estar bien, de estar tranquilo y tienes como que mucha paz por un lado, pero eso significa que se están desapareciendo tus problemas. Sí, no, son momentos y también creo que pues no sabemos a largo plazo de repente los consumos, o sea, todavía falta mucha investigación o informarnos más que nada, porque investigación sí hay bastante, no sé si la suficiente, pero hay bastante, pero sobre todo informarnos porque pues no es cualquier cosa y ahorita ya es como muy, muy, muy común, ¿no? Es como lo más normal y yo sinceramente a lo mejor soy una señora, ¿va? Pero ya, señora. me voy a esconder. Pero a mí sí me saca, o sea, todavía me espanto, no de que juzgo porque no, o sea, yo polisuaria y me encanta que todo el mundo consuma lo que quiera mientras lo haga responsablemente, pero sí hay sustancias que me espantan, ¿no? O sea, sí me pongo bien tía, así como, ay, no, pero eso no. ¿te espantan en qué aspecto? El L no, pero otro tipo de sustancias. Pero ¿qué es lo que te da miedo? Como el índice de adicción. Sí, sobre que todo. Que te vaya a desatar un problema mental. Sobre todo yo soy una persona que no tomo alcohol o no tomo otras sustancias o la coca o esas cosas no me gustan porque soy una persona que tiendo mucho como a repetir, ¿no? Así como que a querer volver a pasar por esa experiencia. Ajá, entonces no es como para mí, yo me conozco, yo no sería una buena candidata para cierto tipo de sustancias porque digo, me conozco, mejor no. Ah, sí, es que son más adictivas. Y ajá, a mí los estimulantes, bueno, sí, por ejemplo la cocaína y todo, es que no es mi tipo de sustancia, entonces por eso es importante conocer y por eso está mal que pongan en el mismo saco a todas las sustancias. Yo antes le tenía prejuicios un poco a la cocaína y he aprendido que sí, también se puede consumir responsablemente. Personalmente yo no la consumo porque no es mi mood, no es mi tipo de sustancia, pero antes yo pensaba que todos, o sea, yo conocía muchos casos de personas consumidoras de cocaína que sus niveles de ansiedad se los disparaba aún más, que tenían alteraciones en cambios de humor y entonces yo pensaba que todos los consumidores eran así y no precisamente, o sea, conocía personas muy violentas. Para mí, o sea, yo también pensaba lo mismo. Ajá, como que yo hacía el clic de abusa de la cocaína, es una persona muy violenta. Y he aprendido justo esto que se llama, podcast, ¿no? Que se llama Closet Verde. Habla de salir del closet. Lo importante de que otras personas estén saliendo del closet de otras sustancias es que empiezas a conocer estas distintas personas que también consumen y que no se les escapa de las manos y que lo pueden llevar de una manera funcional. ¿Nunca te hubieras imaginado que esa persona que tú decías, no, es que tú deberías ser como fulanito porque fulanito es el perfecto y resulta que fulanito lleva 15 años consumiendo cannabis o otra sustancia que tú ni sabes, pero ni te hubieras enterado si no te lo dice y entonces ahí donde empieza ese descubrimiento y esa ruptura de prejuicios, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que a tu alrededor habemos un montón de personas que consumimos y que no dejamos de ser, o sea, de tener nuestras actividades diarias, de ser productivos, así es como nosotros los que consumimos cannabis, que estamos buscando que se nos desestigmatice, a veces cometemos ese error también con los usuarios de otras sustancias. Y justo lo que yo he aprendido es que realmente hay personas que consumen cualquier sustancia de una manera informada y no es un consumo que les esté afectando, ¿no? Entonces, porque es que hay consumos y consumos problemáticos. Ajá, exactamente, pero en el tema hablábamos de las sustancias psicodélicas, como es algo que se mete con la interacción de tu cerebro, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y te platicaba hace rato de, pues algo muy común de los psicodélicos es tener estas visiones, ¿no? Los visuales, los fractales, pero también hay ciertos tipos de sustancias que hacen que veas entidades. Algunas personas ven extraterrestres, por ejemplo, con el DMT sintético, la changa también, que bueno, son distintos tipos de DMT, pero te hacen ver como, algunos ven culturas prehispánicas o más antiguas, siquiera hay unas que ni siquiera les puedes poner como un periodo en el tiempo, pero saben que ven culturas. A mí personalmente no me ha pasado ver alguna entidad, pero ¿qué sucede, no? Que las personas que tienen tendencia a la esquizofrenia, al estar expuestos a estos visuales,
pues empiezan a confundir muchas veces su realidad y ahí es como empiezan a haber problemas del abuso de sustancias psicodélicas, que para mí me encantan los psicodélicos, yo soy como muy fan, pero me ha costado trabajo salir y hablar de esto tan abiertamente porque precisamente estoy estudiando esto, ¿no? Es que es difícil que tú hables abiertamente de un tema del que todavía estás conociendo. Yo la verdad me he detenido un montón a hablar todavía de cannabis, o sea, a pesar de que ya llevo ya varios años en este ambiente y en el activismo y todo, yo no he abierto todavía no me he abierto a hablar completamente de cannabis así general o de mucho de mi experiencia aún, porque siento que todavía desconozco muchas cosas, ¿sabes? Todavía sí, siento es un hecho que desconocemos muchas cosas. Me hace falta mucho conocimiento pero ¿sabes qué? Ahorita yo me quedé pensando de lo que me platicabas, de lo que tú hacías, investigabas y compartías, y creo que es una manera bien bonita y bien noble de aprender, ¿no? O sea, porque estás aprendiendo y lo bajas como a algo que es muy fácil de que llegue a todos, ¿no? Sí, pero precisamente requiere como de una responsabilidad y no es tan fácil tener esa responsabilidad, o sea, exponerte a las personas. Bueno, en la cuestión de los psicodélicos, por ejemplo, en algún momento me escribió una persona de por qué defendía yo el consumo de LSD si podía detonar problemas mentales, ¿no? Y es como de, bueno, ¿a qué te refieres con problemas mentales? Y hay muchas sustancias que los pueden detonar también, pero también empezaba a entender que hay personas que sí les afecta este tema, que sí tienen esos problemas y que con desinformación podrían llegar a un consumo que les afecte. Claro. Creo que por eso es importante poder también hablar del lado que ya no es el enamoramiento, ¿no? Ya es como la realidad y todas sus variantes, ¿no? Y entonces cuando te pones a investigar acerca de los efectos secundarios de las sustancias psicodélicas, te das cuenta que sí existen, pero pues también hay efectos secundarios en todo lo que consumimos en el día a día, ¿no? O los medicamentos que te dan para curarte cualquier medicamento. Y ves los efectos secundarios y están peores y dices, ay, la gente no se está quejando, ahí, o sea, ellos nada más se los metieron, pero no se pusieron a investigar. Ahí es cuando digo, bueno, ok, sí existen riesgos latentes, qué bonito que nosotros tengamos la oportunidad de empezar a darlos a conocer, pero deberíamos de hacer lo mismo con todas las sustancias. Yo creo que deberíamos hacer como un análisis de realmente, o sea, real así, ¿no? Esto es lo que te afecta no sé, el consumo de azúcar, y esto es lo que te afecta el consumo de tal, ¿no? Y que todos los consumos pues nada más sean muy visibles, como ahora que les ponen etiquetas y que todo tu consumo sea muy visible, la información sea muy visible y tú de verdad tengas toda la información a tu alcance para decidir si lo quieres consumir o no. Y que no sea prohibido, porque de hecho la prohibición hace que no haya una regulación, hace que no haya procesos de calidad, hace que no haya una atención a lo que se está consumiendo realmente. Sí. Entonces, me toca ver con los adultos mayores y que, bueno, hay muchos que no pueden dormir, o sea, problemas de insomnio crónico hay muchos en los adultos mayores y entonces cuando te pones a ver que ahora son adictos a las pastillas para dormir y te das cuenta que traen un historial de adicción a muchos medicamentos que realmente no tenías que llegar a eso, que realmente te das cuenta que podrías bajar tu ansiedad cuando empiezas a consumir otras sustancias informadamente y con intención, ¿no? Y mucho del insomnio es causado por el abuso de cafeína, por ejemplo, ¿no? Entonces... Y luego también acabo de ver ayer o antier sacaron una estadística de que el 40 o 45, no me acuerdo por ahí, de adultos mayores de nuestro país viven con dolor crónico. O sea, con dolor, o sea, les duele un hueso, una pierna, y eso, amigos, cannabis, literal, así hasta lo que ustedes... El dolor, no, pues me ha tocado probarla para el dolor, pero apenas tuve un problema con una muela y me daba un bongazo y era como magia, se me iba el dolor y dije, nunca... la he aplicado para muchas cosas, pero así tal cual para el dolor que me lo quitara, así dije, no manches, sí es efectiva. Es muy efectiva, en verdad, y para las señoras, pues hasta que tengan su matita ahí, y así con alcohol pueden hacer... fumarlo, ¿no? Además se lo quieren montar porque le tienen miedo a esta parte recreativa. Por ahí podemos romper estigmas. Creativa le vendría muy bien a los adultos mayores,
si solamente es de una, o sea, si lo pudiéramos comunicar de una manera correcta, yo creo, yo una buena les forma echo de el ojo así como comunicarlo. de, yo quiero que mis tíos empiecen a consumir no solo cannabis, sino otras sustancias para que lleguen a una adultez plena, ¿no? Pero ese es mi reto, ¿no? Como que dar la información correcta y seducirlos, ¿no? Sí. Con información y que sea digerible para ellos, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? A veces se nos olvida. Hacer la información digerible es todo un reto. Sí, porque igual les llegas, mira, aquí traigo esta investigación. Y sobre todo con la guerra de información que hay ahorita en las redes sociales de el déficit de atención que tienen las personas, o sea, tienes que llamar su atención rapidísimo. Es complicado, pero sí, esperamos que se pueda. Pues completamente de acuerdo. De hecho, aquí tenemos ya varias historias de éxito, como la de Carlos y Jan, que sus papás eran no. Y ahora ya lo entienden, les mandamos videos y nos echan porras. ¿No? Entonces, creo que es poco a poquito un proceso. La verdad es bien interesante cómo cada uno de nosotros tiene esa historia y cómo ha ido cambiando, la verdad, la percepción muy cañón a través del tiempo. Y eso es súper positivo. Y digo, así como nos platicabas de Lele, pues vienen muchas cosas, lo de los hongos y todo este tema que está saliendo acerca de la psilocibina y cómo puede ayudarte como a temas de depresión y ansiedad. Está muy interesante. Ha ayudado muchísima gente en la pandemia. Sí creo que hay que ir con alguien que te pueda ayudar un poquito más, o sea, un especialista, alguien que te pueda decir, mira acá, no, allá, esto. Y de ahí partir, ¿no? Sí, yo he consumido ambos, o sea, de manera recreativa, los psicodélicos, y de manera, pues ya enfocada a mi salud mental y con asesoría de un especialista de la salud mental, y sí noto que el consumo es muy distinto. Como que antes, o sea, cuando yo lo hacía por querer estar bien, pero sola, era como navegar sin una lámpara, ¿no? En la oscuridad, y ya, o sea, te das cuenta de cómo tú te puedes engañar a ti mismo cuando crees que estás bien porque consumiste un cuadro o algo así y te iluminaste, y realmente se trata de llevarlo a tu día a día, ¿no? No de estar... De bajarlo aquí. O sea, el viaje está muy padre, está increíble y te ayuda a muchas cosas, pero se trata de integrarlo a tu vida, ¿no? No de estar como siempre en el viaje o precisamente qué te está mostrando, ¿no? Porque si tú acudes a los psicodélicos por alguna intriga de tu salud mental, entonces es porque algo no está bien en tu vida, ¿no? Algo puede que no esté bien en tu vida si tú estás acudiendo a los psicodélicos, pero justo creo que esa es la principal razón por la cual no deberías acudir a los psicodélicos cuando no estás bien. O sea, yo por ejemplo, digo, cada quien, no juzgo consumos ni mucho menos, pero creo que si hay algo que está mal, a veces sí tenemos que tomarnos el tiempo como para primero tratarlo uno antes de recurrir a un psicodélico, porque de repente si tú estás mal, sí puede ser más fácil que te vayas a enganchar con alguna sustancia, ¿no? Sí, pero el problema es que muchas personas no son conscientes de su salud mental. Entonces, tal vez dicen, es que yo lo busco para depresión, pero realmente traías otros trastornos y te los desencadenan, ¿no? Por eso es bien importante echarle una checadita y normalizar la salud mental. Yo sé que se dice mucho, pero es que sí es importante. Porque cuando yo conozco muchos casos de personas que han consumido, por ejemplo, hongos y que les suelta una paranoia de que o que los van a matar o cosas muy, muy extrañas que a mí nunca me ha pasado, pero me hace ver que todo depende de cómo llegues a la experiencia. O sea, si estás en una etapa de tu vida muy turbulenta u oscura, te puede llevar a lugares oscuros. Entonces, no es como que vas a ver una luz y te va a estar esperando y te va a salvar, pues no. No. Por eso es importante. Sí, es lo que traes también en la mente, ¿no? Vas manejándolo con las sustancias. Los psicodélicos solamente son una herramienta y pues ya, para que la uses, ya depende mucho de ti y de la integración y de todo, de todos los pasos que des después del viaje, pero es que, pues, no sé, como que esa parte no es muy atractiva para las personas, solamente el viaje. Está bien chido, a mí me gusta, pero... A todos nos gusta el viaje, pero yo creo que lo más, o la carnita está en el qué haces, ¿no? Con lo que recibes. O sea, y ahí cómo lo aplicas a estar mejor, ¿no? O sea... Sí. Yo siento que, bueno, para mí, así es como el espíritu de la sustancia, ¿no? De la planta, de la cannabis. Y es como ella me da mi medicina, ¿sabes? Ella me mantiene funcional,
me mantiene sin ataques, me mantiene bien. Entonces yo le ofrendo también mi trabajo, mi esfuerzo, lo que estoy dispuesta a hacer por mí y por los demás. O sea, es como una relación que yo generé con ella, en la que no solamente es yo tomo, dame, sino que estoy dispuesta yo a dar, por lo que yo estoy recibiendo, ¿sabes? Es como, es un tema como de, para mí, como hacer esa simbiosis de entre ella y yo, que nos aportamos y qué aportamos. Ok, o sea, es como entregarle de regreso algo de lo que te da. Es como, me presta, le doy. Así nos vamos como peloteando. ¿Tienes ataques de pánico o qué ataques? No, epilepsia. ¿A poco? Sí. No sabía. Sí. Entonces te ayuda mucho. Sí, me ayuda para la epilepsia y también me dan pues episodios de ansiedad muy fuertes. Entonces me ayuda para la ansiedad, me ayuda para la epilepsia, mi gestión de placeres también, ¿por qué no? Claro. Y pues en general, o sea, para mí sí es mi día a día, o sea, yo todos los días me levanto y me tomo unas gotas, ¿no? Además de las pastillas, pero para mí es eso, o sea, o sea, yo la veo como me ayudó a mí a tener una vida normal, a poder andar chill, a poder trabajar, a poder, o sea, no estar toda golpeada por todos lados, ¿sabes? O sea, para mí es demasiado, por eso, o sea, no por nada estamos aquí en todo esto que se está construyendo, es porque es una manera en la que yo también quiero agradecerle, pero todavía sigo entendiendo poco a poquito la forma en la que quiero comunicarle a la gente acerca de los beneficios sin banalizarla y sin prostituirla, ¿sabes? O sea, desde mi visión de amor hacia la planta, pero también de respeto y de responsabilidad, me gustaría poder como compartir eso, ¿no? De que se puede tener porque es tu derecho, porque te lo mereces, porque es natural, pero también tú debes de aportar algo hacia, es todo, ¿no? Así yo lo veo como todo. Tú pones, tomas, das, tomas. Pero eso, o sea, prostituirla, o sea, a veces yo no entiendo ese concepto de prostituirla. Por mucho tiempo me tocó escuchar a muchas personas que se quejaban si tú querías sacar algún beneficio económico de la cannabis. No tanto por eso. Me refiero más a, por ejemplo, la cannabis ha sido completa, o sea, modificada demasiado, ¿no? O sea, ya no es como lo natural, lo normal que daba la tierra, sino que la hemos modificado y modificado. Y cada vez lo que queremos es que nos pegue más y a ver cuál tiene más THC y cuál nos pone, o sea, y empieza a perderse para mí ese sentido o esa cultura de la conexión con la planta, sino que ya ahora ya es como un producto más en el mercado que te va a poner muy chingón, ¿no? Así como, no sé. Pero entonces tienes una oportunidad muy bonita porque no creo que sea eso problema de la planta, sino justo los canales de comunicación que existan, ¿no? Estamos hablando de que apenas hace unos años fue que yo empecé con lo de las viñetas, hace 2 años, ¿no? Pero en ese entonces no había mucha información, ahorita ya hay mucha. Pero la información tiene que evolucionar, ¿no? Precisamente abrir estos espacios como el tuyo, ¿no? Que dices que le regresas a la planta o de qué manera puedes informar. O sea, tienes una muy buena oportunidad de hacerlo porque hace falta este tipo de contenido distinto. De repente, o sea, me da curiosidad cómo se quejan de sacarle provecho económico a una planta cuando pues no dice lo mismo de la manzanilla, ¿no? Pero hay champú de manzanilla y todo, realmente tienes que vivir de eso y a mí me costó trabajo entenderlo porque precisamente, ¿no? Ahorita tuve que abandonar el proyecto de malas costumbres, bueno, evolucionarlo, pero parte de lo que yo aprendí, más allá de que me lo cerraron las redes sociales por censura y todo eso, lo que yo aprendí es que se tenía que evolucionar, que tenía que ganar económicamente de ello, porque era un proyecto que yo hacía por amor al arte, literal. Es para poder continuar, ¿no? De cuentas, le entregaba demasiada energía, demasiado tiempo, y por lo mismo de no querer, no sé, prostituirlo, no ganaba un recurso económico y entonces después se vuelve insostenible. Y algo que podría estar beneficiando, o sea, yo digo, si estoy metida en una oficina trabajando en una agencia que hace cosas para Coca-Cola y para X marca, o sea, está peor, qué mejor si yo pudiera ganar
o sea, de trabajar para la planta, ¿no? Sí. No, pero claro que trabajar para la planta, no, yo trabajo para la planta también, no juzgo para nada. De hecho, hay creo como que esa percepción, ¿no? De yo en realidad te decía lo de la prostitución de la planta más como que termine siendo un producto más del mercado alterado, ¿sabes? Sí, yo sé, pero como sí existen esos discursos afuera en Sí, las redes. claro que los existen y yo la verdad creo que lo más bonito que puede hacer una persona que ya genera contenido, que ya la está dando, que ya le está poniendo su corazón, que ya está haciendo que las cosas lleguen, es que esa persona también se vea beneficiada y retribuida de esa aportación que está dando a la comunidad. Es si tú entre más das, más hay, pero también hay para que tomes. Sí. Entonces eso también es un tema que tenemos que tener más claro y que de repente también es parte de la mentalidad también de Latinoamérica, ¿no? De no puedes ganar de esto, no puedes ganar de aquello. O por ejemplo, lo veo mucho en los raperos, de que, no, pues es que si ya lo contrataron ya no es un rapero real. Y ese tipo de cosas ya están desactualizadas. Esa mentalidad ya fue. Tu palabra no me está dando de comer y necesito hacer lo que a mí me gusta para poder funcionar. Los reggaetoneros, reyes del mundo. No. Y no, o sea, realmente no tienes por qué, o sea, sí puedes terminar ganando dinero, pero mientras utilices tu creatividad y hagas cosas en beneficio de muchas personas, pues está padre. Yo siento que es algo muy bonito que tú tengas la oportunidad de vivir de esto y para esto, y actualmente yo lo hago, yo me mantengo de la planta, entonces por eso le tengo mucho agradecimiento. No soy dealer o algo así, no vendo. No, pero precisamente enfoqué un poco lo que era mi carrera y actualmente a lo que me dedico, que es ilustrar, y ahorita me mantengo de marcas canábicas. Entonces, para mí, cuando empecé en esto, otra de las críticas que tenía de personas es como, era muy recurrente ese comentario de no tenemos nada en contra de que ustedes consuman, pero ¿para qué quieren que la legalicen si no es un tema tan importante para México? Sus casas, todo por su consumo, y va más allá de eso, genera muchas fuentes de trabajo. Yo me quedé sin trabajo en la pandemia y fue gracias a la cannabis que me pude mantener hasta la fecha, ¿no? Digo, ahora me va mucho mejor. Trabajar para marcas canábicas es algo muy bonito. Pasar de un trabajo de agencia, godín, al trabajo que actualmente hago, de verdad lo disfruto mucho. Los proyectos en los que me veo involucrada los disfruto mucho. Es algo muy bonito y las personas de repente se les olvida que la planta no solamente es el consumo, ¿no? Sino toda la industria que puede dar, las fuentes de trabajo alrededor de ello, ¿no? Sí, ¿no? Yo tengo mejores condiciones de trabajo ahorita que cuando estaba trabajando en una agencia, entonces realmente a veces nos cerramos, podríamos estar cambiando el país, pero por mentalidades tan cerradas estamos detenidos ahí. Podrían haber muchas fuentes de trabajo, hasta para las amas de casa, las abuelitas, o sea, hay mucha tela de donde cortar. No, y además en México pues tenemos todo, ¿no? Tenemos el clima, las tierras fértiles, la mano de obra, o sea, hay de dónde cortar para sacarle mucho beneficio para nuestro país también, e igual la creatividad o los que creamos contenido en audiovisual también, en ilustración y todo, y eso yo creo que está creciendo y ya ahora ya es como que ya es como una avalancha, amigues, ya no hay manera de pararlo. Pero yo sí creo que es importante como pensar cómo es que queremos compartirlo, ¿no? Desde qué parada, porque ya hay demasiada información, pero qué tanta desinformación nos está sirviendo, ¿no? O nos beneficia como comunidad. Por eso te decía que tienes una oportunidad muy bonita, porque es momento de diversificar. Primero estaba cierto tipo de contenido y ahorita ya puede haber otro tipo de contenido, que no significa que uno esté mal, otro está bien, sino más bien necesitamos muchos canales y eso es lo bonito, ¿no? De que hayan personalidades tan distintas en la comunidad y precisamente necesitamos variación de contenido, o sea, de repente lo que me decías, ¿no? Es que ya no me gusta que el consumo vaya más enfocado a qué me pone más, ¿no? Pero no a todas las personas les interesa ponerse hasta atrás, ¿no? A mí ya no me interesa ponerme súper voladísima, y hablando de esto me di cuenta que existían muchas personas que estaban en mi mismo canal. Yo antes pensaba que
o sea, decían, no, pues es que todos se ponen un montón y a mí ya no me gusta estar tan elevada, ya llegó un momento en el que ya eso no es para mí, ¿no? Sí. Y cuando empiezo a hablar de esto me doy cuenta que pues sí, que hay muchas personas y ahí es cuando dices, sí hacen falta más canales de comunicación y tenemos esa oportunidad. Yo siento que he establecido una comunidad muy bonita y he aprendido de las personas que me siguen y por eso lo disfruto, o sea, es como generar contenido es algo muy bonito, a mí me gusta, tiene su parte muy dañina para la mente y para las emociones, pero también tiene sus partes bonitas. Tienen sus partes muy dañinas, sí, definitivamente. Sí. Y creo que ahí también deberíamos abrir un conversatorio para hablar de todo ese tema de cómo nos ha afectado cada vez más y más después de pandemia, porque estuvimos más horas, más tiempo pegados a pantallas. Y cómo eso nos afecta, está cañón. A mí lo que me sorprende es que no nos damos cuenta de cómo nos está afectando. Yo ahorita estoy en una pausa de redes sociales, ahorita tengo desinstalado mi Instagram. No, pero el año pasado ya lo había hecho, esta vez ha sido más sencillo y hasta me gusta, ¿no? Pero me acuerdo que el año pasado, que sí lo hice por más de un mes, fue cuando me di cuenta de, no sabía que estaba sintiendo esta ansiedad por estar contestando mensajes, por estar de ¿y ahora qué voy a subir? Ya, o sea, como muy al pendiente del calendario y de todo eso, y dije, no, realmente me tenía también en un estado estresante. Esclavizante también hay de tu propio... Yo lo que aprendí es a dejar de consumir tanto, y yo genero, ¿no? Entonces, últimamente estoy aplicando eso de los dealers no consumimos nuestras drogas, entonces yo puedo grabar un montón de historias, ese es el problema, agarro el micrófono y empiezo... ¿no? Y me puedo seguir, pero de repente no me vuelvo a aparecer en 5 días y me he dado cuenta que la gente no se da cuenta, o sea, a mí como me dicen, es que tú grabas muchas historias y yo que yo las hago, sé que después de grabar un montón de historias termino drenada de energía, porque después de grabarlas es contestar a las personas, hay personas súper lindas y hay personas no tan lindas, ¿no? Entonces terminas muy desgastada. Y de las notas lindas te traen esa vibra así como, ay, y las súper lindas es como, ay, sí le quiero contestar, pero yo estoy cansada y ahí estás contestando y ya te faltaron unos pendientes y mañana los contesto y ahí traes, ay, ¿qué tengo que hacer esto y qué tengo que hacer? Ay, es muy triste porque yo he dejado de contestar mensajes precisamente porque no sé si va a estar chido o no lo que me van a decir, porque hay de todo, hay gente que te apoya y hay gente que críticas constructivas no está mal, yo aprendo mucho de las críticas, pero hay gente que simplemente quiere descargar sus emociones. Hay lo que decíamos, ¿no? Siendo mujer te expones a contenido sexual que no estás requiriendo y eso es muy molesto, entonces yo he aprendido a poner ese límite con las redes sociales y es importante, ¿no? A mí me gusta, yo quiero seguir generando contenido, pero sí me he dado cuenta que para poder hacerlo, primero me tengo que dar como pausas y establecer bien qué es lo que quiero, ¿no? Como en toda relación. Yo siento que es como una relación de pareja, ¿no? O sea, al principio vas a estar muy bien con tu pareja, pero después van a haber problemas, ¿no? Y lo importante es aprender a resolverlos. Así estoy yo con las redes sociales. Y creo que justo lo pusiste un gran ejemplo, porque el tema de la pareja, por ejemplo, de justo como de las etapas también, ¿no? Que romantizas bien cañón y luego espérate y luego es como saber ponerle freno a esos caballos desbocados que están como de claro, a ver, tranquilo, así, con calma, chill, todo pues va poco a poco y chido, ¿no? Y saber aprovechar o vivir cada momento como corresponde y no así como sí, poner tus límites, o sea, como en todas relaciones hay que hacerlo con las redes sociales, también tomarte una pausa para ver qué me está generando esto, porque hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta el nivel de ansiedad, porque es un hecho que a todas las personas nos causan ansiedad, las redes sociales, sí o sí, o sea, si estás ahí expuesto a contenido te van a causar cierto tipo de ansiedad. La ansiedad no precisamente es mala, o sea, es algo, es una característica del ser humano y está ahí por algo, pero tienes que ver exactamente qué tanta ansiedad, qué tipo de ansiedad y qué otras emociones, o sea, si de repente sientes envidia por alguien, o sea, no sigas a esa persona, si de repente te das cuenta que te enojas mucho y todo, ¿por qué estás tú ahí peleando constantemente, no? Peleando y peleando. Entonces, ¿qué ganas? ¿Qué sacas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué pierdes? ¿Qué problema hay contigo? ¿Qué quieres? ¿Qué estás quieres buscando? Estar peleando todo el tiempo. Entonces, pero es que es eso, es ponerte a pensar. Es sentarte importante. Y analizarte y ser introspectivo. Y a veces, o sea, mucha gente no lo hace, pero mucha gente a veces lo hacemos de más.
O sea, y se vuelve como de, a ver, ya le diste 20 vueltas a este pensamiento, déjalo ir, amiga. Ay, sí, no. Yo sí he aprendido a soltar mucho y con las redes sociales, es que me han pasado cosas en la vida que me han enseñado a soltar, ¿no? O por ejemplo, con el temblor, viví de que se me cayó un edificio, ¿no? Entonces, de ahí aprendí como a no engancharme tanto con un espacio, con una propiedad y aprender que la vida siempre va a cambiar. Y con las redes sociales, justo cuando me empieza a ir muy bien con el blog y todo eso, me empiezan a clausurar constantemente. Y yo digo que fue un regalo, o sea, sí fue algo tormentoso, algo que no quería aceptar y aparte me da mucho coraje haberle dedicado tanto tiempo a un proyecto que no le permiten estar en internet, pero también me di cuenta que necesitaba parar, o sea, que de repente me estaba consumiendo mucho. Te dio esa oportunidad de decir, oye, a ver. Sí, habían temas todavía no resueltos de mi personalidad que me di cuenta de, sí me engancho mucho, ¿no? De repente si alguien opina algo de mí, digo que no me importa, pero sí me importa, porque sí me termina afectando. De repente me encuentro haciéndome el café y pensando así de, ¿por qué me dijeron esto? ¿A poco soy así, no? Y habrá gente que no sabes ni por qué te lo está diciendo, pero mientras tanto tú ya estás como metiéndote ese pensamiento que te quita atención. Y muchas veces las personas que te lo dicen es porque lo están viviendo ellos o lo están sintiendo y solo están buscando en quién reflejar algo que tal vez están sintiendo internamente, ¿no? Porque, no sé, o sea, yo creo que todos hemos tenido esa sensación. A mí me hace mucho bien utilizarlo como un ejercicio, ¿no? De al revés, de que empiezo a sentir algo y digo, a ver, ¿de dónde viene ese sentimiento? Sí. Ok, y empezar así como a buscarle en vez de solo sentirlo y frustrarme y pelearme, o es como, es como una oportunidad de autoconocimiento, ¿sabes? Sí. Como ir entrando. Sí, yo he ido identificando qué emociones tengo con las redes sociales, por eso dejé de consumir, o sea, de repente sí entro y veo precisamente a ver qué está haciendo la comunidad canábica, un rato, ya después como amigos, pero trato de no pasar tanto tiempo viendo porque cuando me doy cuenta, o ya quiero comprarme algo, o ya me involucré en algo que no me tenía que involucrar, un proyecto o algo, entonces ya estás sintiendo algo. Digo que me tengo que enfocar y que para enfocarme tengo que poner ese límite, ¿no? Entonces me pongo yo límites de tiempo, de consumo, y así es como lo hago. ¿Sabes con qué me costaba mucho trabajo? Escuchar eso. En TikTok, o sea, te tengo que confesar, o sea, con Instagram lo muy bien, pero el que me tengo prohibido y me lo desinstalo porque no lo sé, o sea, Instagram lo puedo tener ahí y ya aprendí a que no sea una tentación, pero TikTok si lo tengo instalado, de repente digo, 10 minutos, y no son 10 minutos, todos sabemos que no son 10 minutos, entonces es impresionante cómo son de adictivos los videos cortos, pero no son de todo mal, es como con las sustancias, no es tan mal, solo mide tu consumo, ¿no? Yo creo que es medir tu consumo y yo creo que también es utilizar la tecnología a nuestro favor, como el algoritmo y así, y tratar de que, no voy a consumir tanto, pero además de que no voy a consumir tanto, lo que consumo es algo que me aporta. O sea, o que me relaja, me divierte, o sea que hay un beneficio pues como ahí intrínseco en ese contenido tal vez. Pues sí estaría, o sea, sí está padre esa manera de hacerlo, pero yo he descubierto, bueno, a mí lo que me empezó a funcionar es ponerme metas cuando no consumo, o sea, por ejemplo, empecé a hacer más ejercicio a partir del detox pasado de redes sociales. Entonces, en el detox pasado me di cuenta que el tiempo que yo le dedicaba a estar contestando mensajes y grabando historias que realmente eran historias absurdas, o sea, no con un fin en específico, ahora se lo dedicaba a hacer ejercicio y ahora, eso fue hace un año y ahorita ya el ejercicio es un hábito en mi vida, ¿no? Entonces fue como de wow, o sea, sí empecé a aprovechar el tiempo que antes le dedicaba, ¿no? Y ahorita estoy también en ese proceso de, pues, ahorita que cerré mis redes sociales tengo una meta, no quiero hablar de ella porque todavía no he terminado ese detox, pero yo me propuse no abrirlas hasta que no encuentre una mejor manera, una manera más sana con mi salud mental y con mi tiempo de llevarlas, ¿no? De gestionarlas y también quiero concretar un proyecto que vengo aplazando desde hace mucho tiempo, aplazando porque tengo proyectos de clientes y pues yo me mantengo de los clientes, entonces les doy prioridad. Pero mi proyecto me ha costado mucho trabajo darle forma
porque no me ha dado un espacio, ¿no? Y de repente dije, es que las mismas redes sociales me están quitando el tiempo que ahorita lo podría enfocar en mi proyecto. Entonces, no quiero regresar hasta que no esté ya que mi nueva página, o sea, como que todo diseñado, porque aparte yo lo diseño y ya entonces ya puedo aprovechar el tiempo para redes sociales, pero mientras siento que son una distracción para mí. Y entonces a mí me funciona, cuando me doy pausas de redes sociales, es ponerme una meta y tratar de cumplirla, o no cumplirla al 100%, sino ver cuánto puedo avanzar con ese tiempo que antes le dedicaba a las redes sociales. Oye, y así es como me funciona. Está increíble porque estás aplicando esa metodología de sustituir un hábito por otro. Sí. Y entonces no dejas ese hueco, ¿no? De cuando dejas de este hábito. Entonces adquirir más habilidades. El año pasado empecé con el hula. Y también a dibujar, y ahorita estoy más metida, ahorita ya soy ilustradora, ahorita ya me dedico a ilustrar precisamente, antes era como una meta, y eso me ha gustado. Entonces yo creo que por eso se me ha facilitado esto de repente desprenderme de las redes, porque me di cuenta de todo lo que podía hacer con ese tiempo libre. Pero necesitas tener eso para que sea atractivo para ti, porque cuando todavía no había hecho nada era como de, no sé si lo voy a lograr, ¿no? Ahora que ya sé que con ese tiempo puedo convertirlo en algo que me va a beneficiar más, ya está, no, las redes sociales no representan como que un reto así dejarlas, digo, no, es tiempo que va a ser para mí. Ajá, claro. Pues es que ya lo aprendiste a ver de otra forma, ¿no? O sea, ya aprendiste a verle el valor a tu tiempo contigo, a tu tiempo de calidad. Y creo que eso es algo que a veces, bueno, no sé, se complica a veces. Sí, supongo que es como hacernos tuve que sufrir mucho en las redes para decir basta, ¿no? Porque así entre que me cerraban a cada rato, entre que personas entre aventuras medio extrañas en las redes, que dije, güey, esto ya es demasiado y necesito una pausa, ¿no? Yo creo que eso también es la ventaja de ser millennial, que tú tienes ya un background de cómo era la vida antes de las redes sociales, ¿no? Y las nuevas generaciones no tienen esa comparación, entonces supongo que para ellos representaría más difícil alejarse, ¿no? Porque su vida son las redes sociales desde pequeños. Los niños iPad, ¿no? Que ya nacen y les ponen el iPad ahí al lado, imagínate, ya lo tuviste desde que estabas en la cuna en tus manos, o sea, qué difícil es despegarte ya de esa tecnología. Ahorita ya préndete, Siri, la música, ay, Alexa, no sé qué, y ya como que separar al humano de la tecnología se vuelve como más complicado. Pero bueno, ay, esta plática yo la podría seguir eternamente porque está muy buena y yo creo que hay muchas cosas todavía que me gustaría platicar para un siguiente programa acerca de psicodelia en específico. Yo tengo yo la verdad me falta muchísima información, te soy bien honesta, y me encantaría poderte preguntar un montón de cosas. Ese es el tema que más me llama la atención, los psicodélicos. Un poquito más que la cannabis. La cannabis me encanta, le tengo mucho amor. Pero la psicodelia es el tema que me apasiona, definitivamente. Es ¿cómo se dice? Es un mundo por descubrir, en información, en experiencia, claro. en todo lo que hay, es un mundo por descubrir. Y pues me encantaría, también quiero hacer comercial de mañana, porque tenemos aquí a nuestra querida Malas Costumbres, a Isa 420 con Amem, con Shosaf, claro. En Crónicas de Altura. No se pueden perder ese programa porque yo sé que él te va a preguntar cosas muy interesantes que... Vamos a estar hablando sobre psilocibina y hongos. Sí, me encantó. Entonces, no se lo pueden perder. En Hotbox también tienen que ver el programa completo, porque de verdad es que el juguito que les está entregando Shosaf en todos sus programas está muy, muy heavy. Entonces, no se lo puedan perder. Yo pues te quiero agradecer mucho. Quiero por favor que nos repitas tus redes sociales, Isa, para que todos puedan encontrarte, seguirte y platicar contigo cuando se pueda. Isa420, en Instagram es isabela.420, en YouTube Isa420, en Facebook Isa420, y si me la cierran, ustedes nada más pongan Isa420 y van a encontrar alguna cuenta, porque me cierran a cada rato las cuentas, pero con ese nombre vamos a sobrevivir. Ay, con ese, ok.
pues Isa420 la pueden encontrar en esas redes sociales, aquí ya están apareciendo todas las demás. Y pues yo te agradezco muchísimo por compartirnos, a veces no es tan fácil salir y en cámara y contar acerca de nuestros consumos, pero tú lo empezaste a hacer cuando tal vez no mucha gente lo estaba haciendo. Es muy fácil hablar de eso. Claro, y pues qué chido que hubo personas desde entonces como tú y que ha habido personas que se dedican a poder divulgar conocimiento, porque nos hace falta un montón, y yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Estuvo muy padre la plática y sé que hay muchísimas cosas más que nos puedes contar. Claro. Entonces por aquí la estaremos viendo, la vamos a estar viendo en Crónicas de Altura, que es algo que, un consejo que decirles, algo que compartirle a la gente que nos está viendo. ¿Acerca del consumo? Del consumo, de lo que tú quieras, del closet, de la vida, del consejo que tú les quieras. Pues precisamente que se cuestionen el por qué consumen, ¿no? Digo, no está mal consumir, pero cuestionarse siempre por qué, ¿no? Y también siempre cuestionar cuándo es por compulsión. Porque creo que ahí, o sea, justo cuando lo empiezas a hacer compulsivamente es cuando se te escapa de las manos, entonces... Y pues eso fue todo por hoy. Esto fue Closet Verde con Isa420 de Malas Costumbres en Hotbox. Agradecemos mucho que nos hayan visto hasta este momento y estén pendientes.